con él en otro momento, hemos conversado. Está haciendo un trabajo absolutamente fascinante y también histórico, pero en este momento que es el día D, el aniversario del día D, ya ha ocurrido, ¿sí? En cuanto a aniversario, ayer lo estuvimos comentando, estuvimos pasando también para quienes nos siguen en HD, en directo la ceremonia allí en Oahu Beach. Es la cuestión de la participación de los argentinos en ese día D. Gustavo Meunier, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Veo, porque sigo tu cuenta, que has estado publicando al respecto de esto y me gustaría que nos cuentes para la audiencia cómo fueron las acciones y la participación de los argentinos en el día D. Bueno, la participación de los argentinos en el día D fue diversa. Fue por aire, por mar y por tierra. Por aire teníamos un escuadrón de argentinos que volaba para las Fuerzas Aéreas Aliadas, enrolados en lo que era el Second Tactical Air Force, que era la encargada de, digamos, suprimir todo lo que eran los radares, puestos de artillería y todo lo que tuviera el enemigo cerca de la costa en Francia. El Escuadrón 164, cuyo lema era Firmes Volamos, utilizaba un caza Typhoon que era para ataque al suelo, o sea que era ideal para llevar adelante este tipo de acciones. Esta unidad tenía varios argentinos y no solamente estuvieron activos en el día D, sino que estuvieron días anteriores al desembarco, realizando todo tipo de ataques para que los alemanes quedaran ciegos en las playas. O sea, lo principal era suprimir lo que eran los radares y dejarlos sin idea de lo que estaba pasando. Por mar teníamos también los voluntarios que venían del Royal Navy británico, y tenemos uno de los caídos, que es Enrique Alberto Ben, que mientras estaban en una de las playas intentando montar un puesto de comando, una explosión lo hirió y murió ahí mismo en la playa, ¿no? Después teníamos en la infantería a Guy Wesley, que fue otro de los que murió, muy bien, tocó tierra. También teníamos argentinos que estaban con los franceses libres, que eran los que estaban con los comandos. Ellos entraban con los jeeps y se metían tierra adentro en Francia. Y bueno, también había gente que estaba en los buques, había dos argentinos que estuvieron trabajando en el staff de Montgomery, que eran de Carlos Casares, de los hermanos Campbell. La participación fue muy diversa, muy amplia. Quizá no estaban reunidos como los polacos, los franceses, en batallones, sino que estaban aislados y dispersos en unidades. Tenemos el caso de Ken Charney, que es lo que ayer había posteado en internet, que era el famoso as argentino de Spitfires, que él voló en la batalla de Normandía con un escuadrón que eran, brasileros, australianos, canadienses. Era una unidad cosmopolita. Así que fue un día donde desembarcaron voluntarios de todo el mundo, y realmente de lo que se habló poco, una de las más encarnizadas, fueron los sectores donde bajaron los polacos y los franceses. Ahí no tomaban prisioneros. O sea, iban a recuperar su tierra. Los polacos iban a mostrar un poco su bronca por todo lo que había pasado en Polonia. Si bien estaban combatiendo en Italia, el desembarco ahí en el día de las unidades polacas y de los mismos franceses, bueno, eso fue terrible, ¿no? El americano por ahí no tenía tanto rencor, ¿no? Pero para los franceses, que era su tierra, fue un momento muy especial. Sí, bueno, digo, me parece que había distintas circunstancias. Hay dos episodios, pero en particular en Band of Brothers, ¿no? En la película de Spielberg, donde se muestra que en un determinado momento, frente a la rendición de los alemanes, algunos soldados directamente los liquidan a todos, ¿no?
Digo, hay ciertas cosas de la cuestión del combate donde el ser humano transpone sus barreras de contención social, que si las mirás desde afuera, vos decís qué horror, qué crimen, qué esto, qué el otro, pero que en definitiva terminan ocurriendo, han ocurrido con todos los ejércitos a lo largo de la historia, ¿no? Sí, sí, ese es el contexto propio de una batalla, es también la adrenalina que se genera, por eso es una guerra, y donde la adrenalina pasa por encima del código, que es también muy difícil, ¿no? Uh-huh. Donde vos desembarcás en un lanchón, te matan 40 compañeros tuyos y alcanzás la posición del enemigo, y la verdad es que es lógico que cualquiera bajo ese estado termine acabando con la vida del enemigo, ¿no? Sí, lo extraordinario es que haya, digamos, en ese mismo contexto otros que pueden mantener la mente en su Claro. lugar e imponerse y evitar ese tipo de conductas, ¿no? Te pregunto por dos cosas puntuales. ¿Argentinos combatiendo del lado alemán? Mira, yo no los encontré. Ajá. A mí todos me lo dicen como un deseo de que combatieron del otro lado, y yo pido nombres y nadie me da un nombre. Argentinos, no alemanes que hayan venido después de la guerra, sino Claro. personas que hayan nacido, hayan ido a combatir y hayan vuelto. Claro. Solamente a la aviación me dedico, yo quiero aclarar eso. Sí. Y muchos lo dicen como un deseo, pero yo la verdad es que, viendo el contexto, no lo creo muy posible, por una sencilla razón. Vos al voluntario lo necesitas cuando estás sobrepasado, tenés un problema, te está quemando un campo, van los bomberos, va todo el mundo, van voluntarios. Alemania formó su ejército desde el año 33, no necesitaba voluntarios cuando comenzó la guerra, o en la mitad de la guerra. Ellos tenían todo. Los que estaban en desventaja eran los aliados, por eso pidieron voluntarios. Claro. Y ya hacía después de pasando 1940 en adelante, ¿cómo llegabas a Alemania? Claro. Y cómo entrenabas. O sea, circunstancialmente he encontrado algunos argentinos que estaban con doble nacionalidad, estudiando, culminando estudios secundarios en Alemania, y fueron llamados para realizar el servicio con el ejército o con la fuerza que quisieran, y terminaron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, pero no como voluntarios, sino porque fueron llamados. Claro. Y en esos casos, una vez culminada la guerra, volvieron acá. Hablo de aviación, que es uno solo hasta ahora el caso, en 20 años que encontré. Y paradójicamente, cuando estaba prisionero en Francia, que la madre lo fue a rescatar y sacar utilizando el pasaporte argentino, cuando vuelve al país, acá lo habían declarado desertor del servicio militar argentino, así que tuvo que ir a hacer la conscripción al campo aéreo de Palomas con la reciente creada Fuerza Aérea Argentina. Mira. Pero bueno, es un caso aislado. Claro. No he encontrado gente así, voluntarios o todo eso. Sé que por ahí hubo algo en tierra, tengo algo, pero es muy aislado. No, la verdad es que... Sí, no como una corriente. Lo que ocurre es que, siguiendo tu trabajo y las revelaciones que has hecho a partir del tema de los argentinos, hay que decir que son primera generación de argentinos en general, de familias inglesas radicadas en Argentina, que en muchos casos, estimo, vinieron aquí con las empresas de ferrocarriles y con las empresas frigoríficas, que durante finales del siglo XIX y siglo XX eran muy importantes en el país, en nuestra economía. Ya, eso es, digamos, los de la primera generación, sí, son los que van a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que son los primeros argentinos y van a pelear en ese momento en la Primera Guerra Mundial por la madre patria, por la tierra de sus ancestros. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial ya eran segunda y tercera generación. Ajá. Y ellos ya no van por la patria de sus padres, van porque sentían que la vida del pensamiento libre, lo que era la democracia, estaba en peligro. Y era, bueno, combatamos en Europa, en el África, en todos los frentes donde se pueda, antes de que eso llegue acá. Y bueno, eso fue lo que los impulsaba a todos estos argentinos, ¿no? Claro, claro. De hecho, en la Primera Guerra Mundial,
no hay registro de que ellos se hacían notar con la palabra Argentina. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, en los hombros de sus uniformes, Sí. ellos llevaban el nombre de Argentina, con mucho orgullo. O sea, ahí hay una marcada diferencia en ese tema. Sí, digamos, como que estaba establecida ya una raigambre, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque tenés en los porcentajes, en la Primera Guerra Mundial, una parte volvió aquí a Argentina, otra se radicó en el exterior, y durante el conflicto de Segunda Guerra Mundial, luego de que haya concluido, volvieron aquí al país y se siguieron desarrollando aquí su vida, como había sido antes de la guerra. Así que ahí tenés el arraigo de su tierra. Claro. Decime, ¿y el tema de las mujeres? Bueno, es muy interesante también, porque es un gran porcentaje que fue, y se conoce básicamente la historia de Maureen Dunlop, la que era la piloto ferry, pero hubo otras, y hubo casi más de 100 mujeres en la Fuerza Aérea. Muchas trabajaban en Bletchley Park, que era toda la parte de las máquinas Enigma y todo lo que era de codificación. Así que estaban en todos lados. Otras eran conductoras de ambulancias, bueno, en diversos roles, regimientos y sectores civiles, enfermeras. Bueno, todo lo que pudieron ayudar las mujeres estaban en esa segunda línea de batalla, ¿no? Mirá vos. Así que no es menos importante. Es quizá todavía algo que es un poco más desconocido, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es porque hay que investigar y bueno, cada cosa tiene su tiempo y bueno, en su momento ya saldrá la investigación de... ¿Estás trabajando en eso? Actualmente ahora estoy terminando un libro de aviadores argentinos en la Primera Guerra Mundial. Ah, mira. Y ahí sí tenés varios argentinos que han ido a volar con los alemanes, bueno, los que fueron a volar con los franceses, con los italianos, con los británicos y algunos con los americanos. Así que es una historia muy rica porque era la primera vez que el avión se usaba como arma aérea. Claro. Y bueno, ellos son los pioneros de ese desarrollo del arma en el aire. Claro. Y podés ver muchísimos de esos resultados que fueron luego utilizados en la Segunda Guerra Mundial, llevados adelante por argentinos. Por ejemplo, Belke, que fue el maestro de von Richthofen, la familia era argentina. Ah, mira. Y de hecho, la mamá de Wilhelm Belke quedó embarazada de él cuando se dirigían a Alemania. El padre aquí era un docente, y el hermano de Wilhelm voló con él y eran conocidos con el hashtag de Richthofen. Bueno, era muy común eso. O sea que tenés las leyes que había hecho Belke sobre el combate aéreo, son casi hechas por un argentino. Así que ahí tenés, digamos, lo que te estoy hablando, ¿no? El nacimiento, la doctrina del combate aéreo, ya casi salida de estas tierras también. Qué increíble, ¿no? Qué fascinante. Qué fascinante que tengas literalmente tu vida dedicada a todo esto. En lo particular te lo agradezco enormemente porque es... además de que soy un apasionado de la náutica, es fascinante. Cierro preguntándote por algo puntual. ¿Tuviste oportunidad de ver los nuevos Super Etendard ya o no? No, todavía no. No, todavía no. La verdad es que estoy con este libro, estoy 100 años atrás y me parece una nave del futuro hablar del Super Etendard, ¿no? Sí, totalmente. Te imaginas la cabina abierta, sí, sí. Velocidad máxima, corte, y pues una cabina cerrada, con calefacción, con radio. Este es un ovni, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, totalmente. pero bueno, estamos esperando acá en Bahía Blanca porque es muy importante para aquí, para la zona, sobre todo porque están acá, porque es el tema del trabajo en el taller aeronaval central, que le da a mucha gente empleo, hay más movimiento. A Espora, que está bastante apagada la aviación naval, le va a dar un
buen soplo de aire Sí, y claro. yo creo que va a rejuvenecerse. Así que, bueno, los deseos están, esperemos que se vayan cumpliendo, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido hay una actitud muy consistente. Estimo que en unos días va a haber un anuncio con respecto de la flota de submarinos después de la presencia de Bolsonaro aquí en el país, pero eso va a ser en unos días. Te mando un abrazo a la distancia, te agradezco la ilustración y el trabajo inmenso que haces para que conozcamos estos tramos fascinantes de la historia que involucran a los argentinos en el escenario global. Buena jornada. Te mando un buen abrazo, José Luis, nos vemos. Chao, querido. Bueno, Gustavo Meunier, eres de Bahía Blanca.